Nuestras invitadas en esta mañana, la licenciada Socorro Cornejo, de igual manera también está la psicóloga clínica Daniela Villasís para hablar sobre el autismo, el rol de las familias en el desarrollo de sus hijos. Bienvenida, buenos días, ¿cómo están? ¿Nos confirma si tenemos retorno? A ver, doña Buen día. Socorro. Buen día. Buen día, sí nos escucha bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Daniela, ¿también de igual manera? Sí, muy bien. Muy bien, perfecto. Ahora sí, don Rodi Perfecto. Vélez Aveiga. Aquí no podemos decir, vamos a iniciar este diálogo con las damas, porque ambas son damas, ¿no? Entonces, bien, le damos la bienvenida y agradecemos para tratar este tema muy importante, porque cada día vemos que las familias, cuando hay al interior del hogar alguna persona con algún síndrome o con alguna enfermedad, alguna patología, ¿no? En antes le escondían, le cerraban las puertas y prácticamente los únicos que le podían ver era la propia familia. Pero hemos ido cambiando de a poco y esta imagen que teníamos, y hemos visto también ahora que más bien cuando alguien en el entorno familiar hay una persona con estas condiciones, se le saca, se lo exhibe y ya no hay ese complejo. Pero vamos a tratar un tema del autismo, porque ahora se están presentando diferentes patologías por muchas razones, pero hay familias que dicen, no, lo que pasa es que mi hijo es inquieto, no, lo que pasa es que mi hijo es así. Pero ¿cómo podemos detener y tener ese diagnóstico de que el niño, ese comportamiento que muchas veces le vemos como hiperactivo, se trata de autismo? Buen día. Bueno, primero gracias por el espacio y bueno, un poco las señales, podríamos así decirles, a las cuales estar atento. En edades más tempranas pueden ser, por ejemplo, la ausencia de sonrisa social, la falta de contacto visual, la ausencia de respuesta cuando el niño o niña es llamada por su nombre, la falta de intención comunicativa, es decir, comunicar un deseo o una necesidad que no necesariamente es a través del lenguaje, ¿no? En edades más chiquitas. Y por supuesto que uno de los motivos por los cuales más consultan las familias es la ausencia de lenguaje o un lenguaje que es muy que no tiene tantos recursos, ¿no? Esas serían como las señales más importantes. Perfecto. Cuando una persona tiene autismo, ¿es más extrovertida o introvertida o se podría haber de las dos maneras? Muy interesante la pregunta. Creo que cuando hablamos de extrovertido o introvertido tiene que ver con la conducta observable, ¿no? Yo creo que nos referimos a eso, qué vemos en el niño, un niño que está más retraído, que juega solo, o un niño más activo. En realidad son distintos perfiles. Cuando hablamos de la persona autista, también necesitamos poner el foco en el perfil biológico y único de cada individuo, más allá del diagnóstico. Entonces, por eso se habla de espectro autista, porque dentro de ese espectro tenemos personas con distintos perfiles y distintas características. Tenemos niños más quietos, más pasivos y niños más activos. Ya, ahora, pueden darse de las dos maneras. Ya puede darse de las dos maneras. ¿Y esta es una situación, una condición neurológica o de qué, cuál es su base, como para ir entendiendo y descifrándole? Porque tengo también las personas cuando tienen un hijo, los padres, ¿no? Muchas veces al tener un hijo con esta condición han hecho de que ellos vayan investigando más y ya después manejan un lenguaje fluido sobre el tema. Así es, sí. Sí, por supuesto la causa es neurológica, tiene que ver con una mente, un cerebro que procesa la información del entorno, la significa de manera diferente. Ustedes comenzaron esta entrevista de una manera muy interesante, hablando de los diagnósticos y cómo antes
se las tenía a las personas dentro del hogar y no se las exponía a las experiencias en la comunidad. Hoy hablamos de un paradigma dentro del mundo de la discapacidad, que es el paradigma de la neurodiversidad, y nos movemos del viejo paradigma médico, en donde se patologiza la neurodiversidad. El término neurodiversidad tiene que ver, es un acronismo que tiene que ver con diversidad neurológica, diversidad en las mentes. De alguna manera, cada uno de nosotros hoy acá tenemos una manera de procesar la información, de razonar, de pensar, de comunicarnos con diferencias que hacen a nuestra individualidad. Las personas autistas tienen una manera de procesar esa información, de comunicarse de una manera que los hace únicos, y a veces no es la manera en que lo hace la comunidad, para una comunidad de mentes dominante, ¿sí? Entonces, lo que es muy, muy importante entender desde este paradigma es que todo pasa por el cerebro humano. Todo, absolutamente todo. Lo que es importante es entender cómo funciona la mente de cada individuo, más allá de su diagnóstico. Y dentro del mundo del autismo hay algunas características comunes que es muy importante que la familia, la escuela, conozcan, comprendan, para poder realmente ajustar la intervención para que ese niño pueda desarrollarse. Perfecto. Ahora, cuando se es padre, por ejemplo, por primera vez, uno, y todos creo que hemos pasado por estas etapas, como que no gozamos de esa experiencia, y cuando se presenta un escenario como esto, pues no sabemos qué hacer, a veces nos confundimos y podemos señalar que hasta tenemos limitaciones para ayudar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué estrategias ustedes recomiendan? Sobre todo para esos padres jóvenes, de repente tienen 20 años, 22 años, que no saben qué hacer y pueden confundir algunas de los escenarios para tener sobrellevar con el comportamiento, con la atención, respuesta de nuestros hijos. Sí, a ver, creo que siempre cuando hay alguna duda o se tiene una sospecha de algo, es importante consultar. Siempre es lo primero que hay que hacer, con un médico, con un psicólogo, con un neurólogo, con el médico de cabecera que acompaña a este niño desde su nacimiento, ¿no? Y después, como padres en casa, yo creo que, bueno, siempre tratar de estar atentos a cómo juega mi hijo, a poder darle de mi tiempo, poder estar acompañando las distintas rutinas del día a día. Es muy importante el juego en los primeros años de vida, entonces me parece que es donde, y en los momentos de interacción, ¿no? Siempre buscar momentos de vinculación con mi hijo, de interactuar con mi hijo, ¿no? Que en estos momentos, cuando son más chicos, es siempre a través del juego por lo general. Así que me parece que un poco va por ahí. No sé, poco si quieres agregar algo. Claro, es decir, esto no es decir, acá en Ecuador nosotros tenemos que cuando se nos presenta una dolencia, una enfermedad, nos automedicamos o vamos a la farmacia y pedimos cualquier medicamento a quien está allí, que desde luego la mayoría no son profesionales. El tema del autismo no es aquello, no funciona así, que uno le puede preguntar a la vecina o al primo, a la tía, sino que más bien hay que buscar una respuesta en un profesional. Sí. Exacto. Y cuanto más temprana es la consulta y la intervención, es mejor. Nosotros, a partir de la experiencia clínica que tenemos de años y de la investigación que hoy existe en el campo, sabemos que la mayor cantidad de interacciones ajustadas a las necesidades del niño permiten un desarrollo saludable. Y esas interacciones, esas oportunidades están en la cotidianeidad de ese niño. Y quienes están presentes en la cotidianeidad de ese niño es la familia, sus cuidadores primarios. Entonces es muy importante que la familia se informe
es muy importante que la familia consulte para poder entender, comprender y desde ese lugar acompañar el desarrollo a través de la crianza de su hijo. Perfecto. Ahora, ustedes que son expertas en el tema del autismo, ¿se lo valora, cataloga por porcentaje o es una condición uniforme? Bueno, cuando hablamos de autismo, en realidad antes se diagnosticaba por, autismo leve, medio o grave, por así decirlo, pero hoy en día ya no se habla de que es un autismo leve, medio, grave, sino de la cantidad de apoyos que ese niño necesita para poder atravesar una situación educativa, para poder llevar a cabo las actividades cotidianas. Entonces hay niños que necesitan más apoyos y hay niños que necesitan menos apoyos, ¿no? Cuando hablamos de apoyos decimos, por ejemplo, un niño a la hora de cambiarse de ropa, ¿puede cambiarse solo? Bueno, por ahí necesita una cantidad de apoyo mínima, por ahí necesita una cantidad de apoyo muy grande que tiene que ver con que el padre lo cambie. O, por ejemplo, poniendo un ejemplo y saliéndonos un poquito del autismo, pero que tiene que ver también con la discapacidad, ¿no? Bueno, las rampas para personas que están en silla de ruedas, otras, por ejemplo, cuando las personas que son ciegas y tienen que tener el braille para poder leer, ¿no? Para poder entender lo que hay que hacer. Bueno, son todos esos apoyos que están en la sociedad y que vienen del otro, y el niño con un diagnóstico de autismo puede necesitar más o menos. Es decir, que los padres, los familiares de las personas con autismo, que como usted lo señala, primero que hay que detectarlo a temprana edad, y entre más se lo trate a temprana edad, pues quizás con el tiempo, el desarrollo de esa persona va a ser mucho mejor. Y en este caso, pues podemos hablar de los desafíos que tienen los padres. ¿Cuáles ustedes consideran que son los principales desafíos que se presentan y a los que hay que buscarle una solución? Creemos que uno de los grandes desafíos es no la falta de información, porque información hoy en día en las redes sociales, en la web, uno encuentra muchísima información, quizás en exceso. Lo que más necesitan las familias, desde nuestra experiencia, es espacios en donde puedan trabajar con los profesionales de manera colaborativa y en equipo. Lo que es muy, pero muy importante es entender que estamos acompañando el desarrollo de una persona, estamos acompañando a una persona en pleno desarrollo. Cuanto más informados estamos, cuanto más comprendemos lo que esa persona necesita para desarrollarse y lograr una vida autónoma, ¿sí? Porque ese es nuestro gran objetivo. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Una vida autónoma y feliz. Entonces, ¿cómo lo logramos? En la crianza misma. Lo que pasa es que cuando tenemos un hijo autista, lo que hacemos intuitivamente como padres en esa crianza, a veces no nos funciona. Y ahí es donde aparece el profesional con el conocimiento, pero ese conocimiento tiene que aportar a lo que la familia ya trae y enriquecer lo que la familia, como educadora primaria, ya trae para ese hijo. Entonces es muy importante encontrar esos espacios de trabajo colaborativo en donde las familias se sientan escuchadas, en donde se pueda construir estrategias a partir del conocimiento que trae el profesional, pero de la experiencia que trae la familia de estar criando a ese hijo. Muchas veces un profesional puede proponer una estrategia que no es viable de sostener en la cotidianeidad, entonces esa estrategia necesita ser ajustada para que la familia la pueda sostener. Lo que se puede sostener, aquello que yo creo que le va a hacer bien a mi hijo, es lo que realmente genera grandes cambios y tiene un importante impacto en el desarrollo funcional de la persona autista. Por el dialecto... Sí, sígate, Daniela. Pero no, iba a comentar un poquito más de esto que decía Soco en relación a que muchas veces lo que hacemos como padre intuitivamente no funciona. Bueno, justamente el desafío está en poder ajustar
esto, cómo ayudo a mi hijo a calmarse, cómo ayudo a mi hijo para vincularse, cómo ayudo a mi hijo para interactuar, porque en el autismo justamente estas tres cuestiones que mencioné no suelen ser de la manera que uno espera como padre y que a uno le explican, ¿no? Mira, tu hijo se calma así o tu hijo se va a vincular. No, es distinto en el autismo. Entonces es importante que los padres tengan la información y esto que decía Soco, poder ir construyendo esas formas de acercarme a mi hijo y de ayudarlo a seguir avanzando en su desarrollo, ¿no? Socorro y Daniela, por su dialecto, ustedes son argentinas, ¿están de paso, están acá? Para conocer un poquito más de ustedes, por favor. No, yo no soy argentina, pero vivo acá hace 10 años. Soy de Ecuador, soy de Manta. Ya, pero ha vivido en España. Sí, No. perdón, hace 10 años que vivo acá, perdón. Pero se le ha pegado el acento. Sí, ¿Vivió en el exterior? Vivo acá hace 10 años. Yo ahora estoy en Buenos Aires. Ah, pues ya vio, pero no estaba tan lejos de la realidad. ¿Y Socorro? Yo soy argentina y he tenido la hermosísima oportunidad de, durante la pandemia, acompañar de manera online a una familia de Manta. Y de viajar luego a Manta y hacer unas intervenciones intensivas con la familia. Y nada, volví enamorada de esa ciudad, de la gente, de la comida, de las playas hermosas que tienen en Manta. Que bueno, les preguntaba porque con todo lo que ustedes están exponiendo, y realmente es un tema muy interesante para quienes tienen justamente algún familiar con autismo, porque se necesita básicamente y esencialmente, yo creo, es la ayuda y el apoyo de recomendaciones de gente preparada, que conozca del tema como ustedes, y ahí y para eso le hacía la pregunta, para luego hacer con otra pregunta, ¿cómo contactarse con usted? ¿O es necesario que siempre las familias busquen ese apoyo de profesionales en esto? Sí, es necesario. ¿Por qué? Es muy difícil para una familia poder acompañar el desarrollo de un hijo autista si no se informa, si no se capacita, si no consulta. Lo importante es que ellos siguen siendo digamos, los recursos más importantes que tiene ese niño. Pero para poder realmente acompañarlos es necesario que la familia se informe, que la familia aprenda de qué se trata. Y es por eso que nosotros con Daniela, aparte de acompañar familias acá en Argentina durante todo el año, también ofrecemos espacios que llamamos círculos de familias neurodiversas, que son espacios de jornadas si es online, que lo damos online y también presencial, son jornadas de un total de 7 horas, en donde lo que hacemos es de manera bien reflexiva, exploradora y colaborativa, trabajar sobre los aspectos más importantes que hay que entender cuando tengo un hijo con autismo. ¿Qué necesito saber? ¿No? ¿Qué necesito? ¿Por dónde arranco? O sea, ¿qué tengo que ajustar de la manera en que hoy estoy intentando criar a mi hijo? ¿Y cuáles son esas habilidades esenciales o fundacionales para que el desarrollo se vaya construyendo? Sí, y creo que estos espacios son necesarios para poder entender lo que le pasa a este hijo que fue diagnosticado con autismo, ¿no? Porque muchas veces ciertas conductas, ciertos comportamientos, desde el lugar de padre, son leídos de una manera que por ahí, no sé, son leídos como, bueno, lo hace porque es malcriado, lo hace porque no le gusta, y en realidad tiene que ver con otra cuestión. Entonces, al estar informados, la intervención y la forma de acercarse y de acercar ciertos aprendizajes a los chicos es distinta. Y me parece que ahí está la clave, de enseñarles,
no enseñarles, pero de construir con los padres en conjunto la forma de acompañar a mi hijo o a mi hija que fue diagnosticada con autismo, y por eso es necesario consultar, porque digo, uno viene con la crianza que normal, por así decirlo, ¿no? Con la que es más conocida, con esto intuitivo. Entonces, muchas veces eso cambia cuando hay un hijo con un diagnóstico. Socorro mencionaba, dice que hay que buscar cuáles son los principales aspectos a saber para tratar con la familia y ustedes como profesionales. ¿Y cuáles serían esos principales aspectos, Socorro, Daniela? Los primeros grandes pasos que uno necesita entender del desarrollo de un niño tiene que ver con las primeras grandes etapas y habilidades, que es la capacidad de estar regulado y calmo para estar atento al entorno, para poder luego vincularme, ¿sí? Entonces es donde aparece la mirada, la sonrisa social, y poder, a partir de ese estar calmo, regulado y organizado en el ambiente y vinculado, poder interactuar. La interacción es el espacio, la interacción cuando un niño interactúa con un adulto, cuando un niño interactúa con otro niño, cuando un niño interactúa con un docente, es en ese espacio de interacción en donde el cerebro se desarrolla. Hoy las neurociencias hablan de la arquitectura cerebral. Somos los cuidadores de un niño, y cuando hablo de cuidadores me refiero a padres, abuelos, tíos, padrinos, madrinas, vecinos, pares, docentes. Cuando los cuidadores interactuamos con nuestro hijo, estamos impactando en la arquitectura cerebral de ese individuo. ¿Sí? Entonces, la manera en que acompañamos, estimulamos, es lo que estamos haciendo es simplemente favoreciendo ciertas conexiones nerviosas. Entonces, cuando un bebé viene al mundo, lo primero que tiene que lograr es sentirse cómodo con los estímulos del ambiente. Ustedes fíjense, un bebé al principio cuando nace, lo único que hace es come y duerme. ¿Pero por qué? Porque hay una sobrecarga sensorial. Estaba en el vientre materno, cuidadito, allí adentro, y sale al mundo y se enfrenta a un montón de estímulos. Lo primero que tiene que lograr ese cerebro es encontrar la calma, y eso lo logra a través de los cuidados que recibe de sus padres. Las personas con autismo tienen desafíos en el procesamiento de la información sensorial, entonces se les hace muy, pero muy difícil encontrar la calma y estar organizados ante los estímulos sensoriales. Entonces, para los padres es muy difícil encontrar aquellos recursos o aquella manera de calmarlos con mayor facilidad, como uno calmaría a un bebé que no tiene estos desafíos en el procesamiento sensorial. Eso es uno de los grandes temas que abordamos con las familias, cómo leer las señales de desregulación de nuestros hijos para ayudar y pensar cuáles son los recursos que se adaptan a mi hijo en particular para lograr esos momentos de regulación y de calma, para poder estar atento y encontrarme con el otro y vincularme y poder interactuar. Entonces, regulación, conexión e interacción serían como los primeros grandes pasos a recorrer en la crianza neurodiversa de nuestro hijo autista. Bien, quiero hacer, hay preguntas que nos han llegado a nuestra página de Facebook. Dice nuestro compañero Adrián Gavilanes Vince de la sección de deportes, dice: buen día, ¿qué recomendaciones para un adolescente autista, cómo lograr ese paso de la niñez a la adolescencia? Bueno, creo que primero es empezar cuando muchas veces, de hecho, hoy en día hay adultos y adolescentes que no están diagnosticados y que no saben lo que les pasa, y son personas que justamente les cuesta toda la parte de la interacción social, les cuesta muchas veces estar en espacios compartidos con otros, porque hay una sobrecarga sensorial que no soportan o que no es fácil de llevar a cabo. Entonces, primero siempre es consultar y después tener el acompañamiento necesario para poder conocerse, ¿no? Porque ya en la adolescencia, digo, hay una posibilidad más de reflexión y de razonamiento sobre estas cosas que cuestan, qué puedo hacer para poder
llevar a cabo las actividades de una manera más amable conmigo mismo y sentirme más cómodo, más tranquilo, más calmo para poder vincularme con mis pares, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, que la vinculación con los pares es clave en el proceso de construcción de la identidad. Entonces, me parece que es primero consultar y después tener un acompañamiento necesario para poder conocerme y ver qué necesito para sentirme cómodo en el día a día con mis pares y también poder explicarle a mis padres lo que me pasa, ¿no? Porque ahí es clave también el trabajo de los padres. Hay otra pregunta de doña Isabel Vince, dice, soy mamá de una persona con autismo. He aprendido que el trabajo en equipo, padres, escuelas, terapia, genera muchos resultados positivos en la mejoría y calidad de vida de nuestros chicos. Es importante la estipulación temprana en nuestros niños que permitan identificar los avances y atenderlos de manera oportuna. Absolutamente. No lo pudo haber dicho de manera más acertada esta mamá. Es así. Perfecto. Hay otra pregunta. El tiempo nos va a ir muy corto. Allá hasta las 8:59 estamos por terminar nuestro noticiario porque luego viene el programa deportivo. Diana Tapia escribe y también dice, tengo mi hija autista de casi 8 años. No dice no hablante. No sé cómo comenzar el proceso de pictogramas. ¿Con qué profesional debería acudir para comenzar este proceso de pictogramas, dice doña Diana Tapia? Sí, Diana, a Diana se refiere al uso de comunicación aumentativa alternativa. Es un recurso, pero muy, muy eficiente para personas no hablantes. La manera de empezar, bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para hablar de eso porque es muy extenso, pero la consulta la tiene que hacer con una fonaudióloga. Yo creo que en Ecuador también se llaman fonaudiólogas, ¿no? Las que tienen se ocupan de la comunicación y el lenguaje, pero que no duden hacerlo, porque en personas no hablantes es un recurso maravilloso, les da la posibilidad de expresar sus deseos, sus necesidades, les da la palabra. Es un recurso simbólico de gran utilidad. ¿Cómo contactarse con ustedes? Le queremos agradecer, son las 9 de la mañana, es verdad, usted decía, Socorro, para explicar falta mucho tiempo, de pronto vamos a tener una nueva oportunidad para seguir conversando con ustedes con un mayor tiempo. Ustedes son profesionales, ¿cómo comunicarse? ¿Cómo pedir una ayuda profesional hacia usted y ustedes también dar justamente sus servicios profesionales? Sí, justamente estos círculos de comunicación, de familias que habló Soco, los estamos ofreciendo para familias de Ecuador que quieran empezar a trabajar y empezar a entender un poco cómo acompañar la crianza de sus hijos, ¿no? Se pueden contactar a nuestros mails. El mío es villasisdaniela94@gmail.com. ¿Y Soco? Y el mío es socorrocornejo@gmail.com. Perfecto, allí están las direcciones. Entonces, sí, le escuchamos la parte de Daniela. Instagram, el mío es PSI de psicóloga, _Villasis. También por el Instagram se pueden contactar y Soco también está en las redes. Bueno, le agradecemos mucho porque sé que tienen ese aprecio por nuestro país. Y bueno, nosotros siempre valoramos esa deferencia que nos hacen y bueno, las veces que nos visiten por acá, siempre serán bienvenidas. Las playas están esperando por ustedes, la gastronomía que siempre se destaca y felicitarles por ese aporte que nos han brindado hoy día en el campo profesional para quienes pues tienen dentro de su entorno alguna persona con autismo. Muchas gracias. Muy bien, nos despedimos, un abrazo a la distancia, que pasen excelente día y nosotros también nos estamos despidiendo nosotros. Nosotros nos despedimos, de mi lado, si Dios lo permite, en horas de la tarde, estaremos nuevamente dándoles a conocer cómo anochece Manabí, mientras tanto, deseándoles también una excelente jornada.